Hola, compañeras y compañeros del Máster en Economía Social y Empresa Cooperativa de la Universidad Mondragón. Somos el Grupo C. Conformado por Gorka Lizarraga de Arrastre en Mondragón, Euskera, Eliezer Torres de la Unión en Colombia, Pedro Sánchez de Valencia, España, Silvia Moncayo de Barcelona, España. Y yo soy Juan Carlos García, de San José, Costa Rica. Como parte de las actividades de la unidad 1.2, Fundamento de las Organizaciones de la Economía Social, se nos ha encomendado estudiar y discernir sobre la ponencia presentada en noviembre del 2001 en el 25 aniversario de José María Azurmendiarrieta en Donostia, San Sebastián, una ponencia de don José Azurmendi que se titula De la diferencia cooperativa. La compañera Silvia Moncayo Granada, de Barcelona, en España, nos dice: Hola a todos, estas son mis tres ideas principales del texto de la diferencia cooperativa de José Azurmendi. La primera es que existe una actitud que llamamos principio de cooperación. Este principio es una actitud moral e intelectual que favorece que el resultado de la interacción entre individuos sea la racionalidad. Por tanto, esto no es una cosa que nos llega, no se sabe bien de dónde, ni que tenemos, sino que se produce como resultado de la cooperación. Aplicado a la lingüística, este principio permite que el habla sea considerada una obra compleja de cooperación intersubjetiva que va creando sentido. Por tanto, el sentido no aparece de la colocación de las palabras por un individuo, sino de aquello que se produce entre los individuos que hablan. Aplicado a la historia, este principio nos la presenta como resultado de un trabajo común de las personas en constante relación e interacción, una acción e interacción enriquecedora a nivel social, político y cultural, con independencia de los conflictos que cronológicamente se han sucedido y cuyo estudio como hilo histórico ha presentado una visión reduccionista y superficial de la historia. El segundo principio fundamental o idea fundamental que extraigo del texto es que la cooperación es un rasgo esencial a la persona. Al ser un rasgo humano, no se agota ni se circunscribe a la cooperativa como empresa, ni mucho menos a la cooperativa como forma jurídica, ya que la forma jurídica al final depende de leyes configuradoras más o menos respetuosas de la idea de cooperación. La idea va más allá de la ideología y de la normativa, y como siempre, el nombre no hace la cosa. Es una característica de la persona, y como muchas otras, será más potencia o acto en función del contexto. Así pues, la cooperación existe, y el contexto nos facilitará ser más o menos cooperativos. La tercera idea principal del texto, según entiendo yo, es que el cooperativismo protege ese rasgo esencial. El cooperativismo permite defender la existencia misma del rasgo esencial humano de cooperar y promueve las condiciones para el ejercicio del mismo. El cooperativismo ofrece la posibilidad de situar a la persona en un contexto distinto e intermedio entre una sociedad colectiva que ignora y anula totalmente al individuo y una sociedad en que solo existe ese individuo, solo y contando con sus propios medios. Esa posibilidad se concreta y ofrece principalmente, desde esta óptica del cooperativismo, a través de una forma determinada de organización del trabajo y de la producción, pero no se agota en ese ámbito, sino que al ser un rasgo esencial humano, está o puede estar, si el contexto no anula las posibilidades de su ejercicio, en todas las facetas de la acción y desarrollo humanos. Don Eliezer Torres Hoyos, de la Unión en Colombia, nos dice: Juan Carlos, buenos días. Mi nombre es Eliezer Torres Hoyos y voy a enviar para usted, que ha tenido la generosidad de acopiar los diferentes audios, el mío con las 5 ideas básicas para el grupo de trabajo que ha conformado con usted y 4 compañeros más. El primer tema es: el hombre es por esencia cooperativo. Decimos alrededor de este tema:
Cada vez que el hombre entra en comunicación con otro, es decir, que existe, lo que hace más allá de esa comunicación es construir en la más mínima conversación de dos hombres, por ejemplo, la semántica mismo perdería sentido si es que no hay una actitud de los hombres para, a partir, por ejemplo, de un diálogo, crear sentido a cuanto se pueda estar expresando con una sumatoria de palabras. El sentido real lo da la actitud la actitud cooperativa que por esencia la tiene el hombre. Segundo tema. La racionalidad es construida a partir de la actitud cooperativa que tiene el hombre. Cuando el hombre razona sobre algún aspecto de la vida, de su vida o de su integración social, esa forma de razonar la ha adquirido por su actitud de cooperación. La racionalidad, se dice, no llegó hacia el hombre, se fue formando en la medida en que esa predisposición por esencia del hombre la hizo posible. Quiere decir esto, que cuanto más racionalidad demostremos frente a una situación o a un hecho, es producto previo del trabajo del hombre en conjunto, cooperando para darle sentido a cuanta realidad va teniendo frente a sí. Tercera idea. La historia humana no se entiende racionalmente cuando deja de incluir el progreso y el desarrollo de la comunidad humana. Quiere decir esto, que normalmente nos hemos acostumbrado, la cultura nos ha acostumbrado a que la historia es una serie sucesivas o no tanto de hechos que ocurren, muchas veces caóticos, pero el cooperativismo o la predisposición cooperativa nos hace modificar ese tipo de creencia, y es que la historia es el conjunto de hechos que se han configurado porque el hombre ha cooperado. De allí que no se trata solamente de reivindicar como historia aquellos hechos que por su magnitud pueden en un momento dado determinar la situación de una sociedad, sino que, por el contrario, los más mínimos elementos en los cuales que por esencia haya contribuido el hombre son la historia. De allí que, por ejemplo, pueden haber guerras o pueden haber afectaciones, por ejemplo, en la salud de buena parte de la sociedad. Y sin embargo, el desarrollo, como ha sido construido socialmente, continúa, no se resquebraja. Posiblemente tendrá algún tipo de situación que lo estanque, pero no, ese detenimiento no es por esencia caótico para la comunidad. Dicho de otra manera, la historia es el rescate de todos aquellos hechos cooperantes y cooperadores producto del hombre, y por eso vimos la humanidad, no obstante tantas situaciones difíciles que ha vivido, se ha mantenido, la ciencia ha ido más adelante, la tecnología siempre ha estado avanzando. Tercer aspecto,
tiene que ver con la historia. Cuarta idea tiene que ver con el cooperativismo como tercera vía. Ni liberalismo, ni colectivismo, ni la opción liberal que aparenta la autonomía del individuo, pero que todos lo sabemos es una libertad, una autonomía netamente teórica, formal, ni el colectivismo que lo subsume al hombre dentro del sistema mismo. La tercera vía, en vía de perfección, porque en eso tenemos que estar de acuerdo, hay problemas aún en la formación del cooperativismo, pero sin embargo, por la esencia que el cooperativismo tiene de mantener al hombre dentro del trabajo de la sociedad como tal, en grupo, también le garantiza, o mejor, además le garantiza la libertad, la autonomía, porque el cooperativismo es una forma de vida que dispara el potencial humano, en donde el hombre debe estar en el centro de todo el desarrollo de la humanidad y no al servicio de ese desarrollo. Entonces, esa tercera vía, tanto en lo económico como en lo político. ¿Por qué en lo político? Porque, si como ya hemos dicho antes, el hombre de todo es un ser que coopera y mediante esa cooperación origina la racionalidad, y mediante esa racionalidad en uso es como la humanidad avanza, pues si es el centro de todo este sistema cooperativo, sus ideas, su participación tienen que tener un gran significado. Se trata entonces es de colocar, de posicionar el cooperativismo, no coqueteando alguno de estos dos sistemas que ya hemos dicho, sino superándolos, sin vicios que provengan de uno u otro. De hecho, en la discusión hemos visto, y el autor del escrito ha dicho, que el cooperativismo ha recibido críticas tanto de las izquierdas, y habla en plural, de las izquierdas, como de las derechas. De allí que el cooperativismo sea una tercera vía que podrá tener algunas fronteras comunes con estos dos sistemas, pero que si miramos con detalle, por la misma filosofía que lo contiene, pues sencillamente es algo diferente, y que precisamente por eso es que ha recibido las críticas, pero precisamente por eso es que debe mantenerse ajeno a los dos sistemas. El hombre al centro, el hombre desarrollado. La quinta idea tiene que ver con la filosofía de la historia del cooperativismo. Esa filosofía que, como bien señala el autor del escrito, es modesta. Quiere decir, esto está en construcción, pero es una filosofía, y es una filosofía en donde tiene en cuenta que es el movimiento social, es el conjunto de las personas, es todas las personas cooperando, es como se produce la dinámica de la sociedad. La cooperación es el motor. Entonces, de allí que es un sistema inclusivo, de allí que también se pierde de vista, o mejor, se desecha
esa filosofía de la historia, lo decíamos antes, pero de la historia en la cual se la ve como producto de hechos magnificados y magnificantes y no como la cooperación. ¿Sí? El cooperativismo tiene su propia y modesta filosofía de la historia y esa hay que crecerla, dinamizarla, hacer que fructifique, porque ¿cuál es la diferencia con otro tipo de filosofía de la historia? La diferencia es que hay que tratar permanentemente de salvar algo humano, esa es la esencia. El trabajo por hacer y hacer no tanto teórico, sino también o complementariamente a lo práctico, es demostrar que el hombre está en el centro de un sistema, que la cooperación ha hecho posible la racionalidad y que frente a esa racionalidad es como se desarrolla la historia. Juan Carlos, hasta aquí los 5 temas. Gorka Lizarraga, en Docia, en el País Vasco, nos dice: Hola, los 3 puntos que yo resaltaría del escrito de Azurmendi, primer punto sería un poco la cooperación como base de toda la racionalidad, como Azurmendi plantea que ya desde cualquier diálogo lo que se busca, o bueno, desde donde se crea es desde la cooperación entre 2 personas. Basándose en eso, amplía esa cooperación a la creación de ideas, ya que la relación intersubjetiva de esas 2 personas crearían ideas compartidas que posteriormente serían consensuadas mediante el lenguaje. Un lenguaje compartido que sería la base de toda cooperación y que luego el propio lenguaje actuaría sobre los individuos. Ahí se pasa ya al zoom politicón, es decir, desde que se crea el lenguaje se crea la sociedad y luego cómo la sociedad juega un papel importante en la definición de la persona, de la identidad de la persona. Segundo punto que me ha gustado es la revisión de la historia, de cómo nos enseñaban la historia, de cómo se le daba la importancia a las guerras y diferentes conflictos y reyes que se les daba la importancia. Lo que plantea Azurmendi es darle más importancia a la perspectiva cooperativa, es decir, esas civilizaciones en guerra, qué es lo que tenían en común, y que si utilizáramos esa perspectiva seguramente caeríamos en la cuenta de que muchas sociedades compartían cosas, que eso es lo más importante, que la evolución que se ha llevado al fin y al cabo han sido de las ideas y ganara o perdiera una civilización, esa es el punto más importante de esta perspectiva, ¿no? Como último punto resaltaría cómo Azurmendi plantea el movimiento cooperativista como tercera vía entre el neoliberalismo unido al capital y el comunismo, que llama sin alma. Una tercera vía en la que plantea que el cooperativismo es puro socialismo, en el que se le da importancia a las personas y bueno, donde la persona es libre y dueña de sus propios medios de trabajo. Sí que plantea que históricamente ha sido considerado como no radical, pero al mismo tiempo dice que eso no quiere decir que no haya sido más eficaz a la hora de perpetuar los cambios que ha propuesto el cooperativismo. También interesante la entidad jurídica que lo plantea como no garantista de que la idea cooperativista llegue a su fin último. Pedro Sánchez, de Valencia, España, nos dice:
Desde mi punto de vista, Azurmendi pretende reivindicar el origen social de la cooperativa y para ello hace un llamamiento para que no se pierda de vista cuál es la verdadera base del cooperativismo, es decir, el hombre corporativo. Para ello habla de la diferencia corporativa. Bajo esta visión, considero que las principales ideas que me resultan más interesantes son: la primera, la progresiva evolución del hombre. En el discurso se desarrolla la historia no como hechos puntuales, catastróficos, sino como una continua evolución y progreso de todo. Una relación continua de todos los elementos culturales, ideológicos, históricos, etc. Esto es lo que Humboldt considera como todo cooperado. Se utiliza esta explicación para hacer comprender que el cooperativismo tiene su propia filosofía de historia y, por tanto, y aquí radica la diferencia corporativa, no tiene por qué coincidir con las visiones radicales catastrofistas. Segunda idea, característica cooperativa y social del hombre. Es el cooperativismo el que salva la esencia humana de la cooperación, de esta civilización donde solo tiene cabida el individuo aislado y la autosuperación. Es en este punto donde considero que la definición de hombre político y cómo lo enfrenta a las teorías de Karl Marx adquiere más relevancia, y a través del cual habilita el desarrollo del cooperativismo, frente al liberal capitalismo y al colectivismo, como tercera vía para superar a ambos. Es decir, con el cooperativismo aparece una alternativa a lo que es el individualismo propio del capitalismo y el colectivismo propio del marxismo. Y por último, como tercera idea, quiero destacar el amplio espectro ideológico. En el texto me ha gustado la forma en que defiende el amplio espectro ideológico. Si bien excluye lo puramente liberal dentro del cooperativismo, ya que comprende el cooperativismo desde los propios grupos ácratas hasta grupos cercanos al liberalismo. Se trata, pues, de entender el cooperativismo no como una filosofía única, sino como una opción que posibilita que cada proyecto se encuentre afincado cómodamente en uno u otro espectro ideológico, pero todos dentro del cooperativismo. De mi parte, yo puedo aportar 3 ideas que me deja la lectura, o la ponencia. El cooperativismo tiene una base racional. El pensamiento de Aristóteles era que, o enmarcaba al ser humano como un ser racional y urbano, que vive en sociedad según el ordenamiento social, y por lo tanto el cooperativismo se basa en la idea de que el hombre es colaborativo. El modelo capitalista, la colaboración es subordinada de la cadena de distribución. La segunda idea es acerca de la plusvalía. La plusvalía no se contabiliza como un esfuerzo social. Por ejemplo, el capitalista que contrata a 100 trabajadores paga a los 100 trabajadores, mientras que la producción no equivale al trabajo de esos 100 trabajadores, sino que tiene un plus de cooperación social con el cual se queda el capitalista. Y por último, la tercera idea es: ¿existe un punto medio? Nada impide entonces moverse a un modelo capitalista con ideales humanos, o un cooperativismo con conceptos capitalistas. Me explico. Se espera que el juego libre de intereses individuales en mutua competencia produciría por sí mismo el máximo de beneficio económico y la máxima de eficiencia, y al mismo tiempo una armonía social y de justicia. Pero podría entonces pensarse que el cooperativismo puro no intenta maximizar la riqueza de capital, y por otro lado el sistema capitalista no piensa en ningún beneficio social. Podría entonces pensarse que el cooperativismo busque maximizar ambos, es decir, los beneficios materiales y los beneficios sociales. Hay una cita en la lectura que me llama la atención del señor E. Ballesteros, que dice: una doctrina, un movimiento inspirado por corrientes políticas y sociológicas, una forma jurídica de empresa, una realidad con varios miles de sociedades en los ministerios de trabajo.
A manera de conclusiones podemos determinar, primero, el ser humano es cooperativo. Segundo, hay una historia cooperativa. Tercero, el cooperativismo es una tercera vía alternativa para el problema económico. Cuatro, entidad jurídica y voluntad cooperativista. Todos participamos de esa voluntad, es solamente desarrollarla. Y el ser humano es un zoom político. Muchas gracias por su atención.